entonces el tema de sombras. Fijaros que si yo, por ejemplo, dibujo este rectángulo y de repente dentro de este rectángulo coloco aquí otro rectángulo, hago aquí lo mismo, vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora de repente cojo aquí, hago este trapecio y ahora hago aquí esta L invertida más, de manera que este trapecio le doy sombras y a esta L pues también. Bueno, alguien a lo mejor ya se habrá dado cuenta de que gracias a las sombras puedo intuir cómo es ese objeto, ¿no? ¿Qué forma tendría esto? Pues sería algo como esto, ¿no? Tenemos aquí un prisma y aquí, por ejemplo, otro prisma saliente, ¿no? Bueno, pues este prisma saliente efectivamente proyecta aquí la sombra de la vertical es la vertical y la sombra de esta línea de este punto cae aquí y por tanto esto queda en sombra, sería lo que se ve ahí en el alzado y luego por supuesto quedaría también lo que proyecta aquí sobre el suelo y luego la sombra propia del objeto aquí, de este prisma, ¿vale? Bueno, pues ahí vemos un ejemplo útil de la aplicación de las sombras, ¿no? Gracias a las sombras yo puedo entender cómo es un objeto, ¿vale? No necesito la planta. Hombre, necesito para saber cuánto está saliente esto, para saber, a no ser que me diga la inclinación del rayo, la dirección, etcétera, ¿vale? En este caso, pues tendría el prisma igual, pero ahora de repente, pues tenemos que aquí hay un hueco. Entonces, al tener aquí el hueco hacia adentro, por ejemplo, pues esta línea se proyecta según esta dirección, sube hasta aquí, el rayo viene por aquí y ahora la sombra de esta línea será esta. Con lo cual tenemos ahí ya la sombra que arroja sobre la puerta o lo que sea, la sombra que arroja sobre el suelo y luego aquí la sombra propia de este muro, ¿vale? Bueno, con lo cual quedaría perfectamente definido ya la sombra en este objeto. Esta línea ya la sacamos porque realmente no existe, es el mismo plano del suelo y eso nos da información de que ahí realmente hay un hueco, ¿no? Bueno, pues hay cantidad de ejercicios de este tipo que intuitivamente podemos deducir, también a nivel intuitivo, qué tipo de figura es gracias a las sombras, ¿no? Vale. Si yo dibujo una forma circular y le dibujo una sombra, dependiendo de la forma de la sombra, pues más o menos puedo entender que puede ser una esfera o que puede ser una figura parecida, ¿no? Vale. Bueno, vamos entonces a ver algún ejemplo práctico y vamos a ver los tipos de luces que tenemos, ¿vale? En dibujo vamos a trabajar con dos a nivel geométrico, una luz puntual, como una bombilla, o una luz distante, ¿vale? La luz distante está tan lejana, sería el sol, o una luz de una estrella o de la luna también produciría esa luz distante, que hace que los objetos pues se sometan a la luz. Imaginamos la esfera como una proyección cilíndrica, imaginamos por ejemplo una esfera o un elipsoide y de repente los rayos de luz vienen en paralelo, produce aquí esta separación de luz y sombra, ¿no? Esta línea se llama separatriz, esto es la sombra propia del objeto y esta es la que arroja sobre el suelo, por ejemplo, ¿vale? En este caso una elipse, ¿vale? Bueno, pues eso sería la luz distante, ya que el objeto está tan lejano que en el momento en que lo iluminamos pues los rayos vienen en paralelo, porque el punto de proyección está muy lejos, ¿vale? Sería el caso de luz solar, por ejemplo. Entonces tenemos el caso de luz distante y tenemos el caso de luz puntual. El punto está más cercano, un punto, y entonces la proyección es cónica, en este caso se llama cilíndrica, en este caso cónica. Tenemos la esfera, por ejemplo, ya que aquí dibujamos una especie de esfera yo como lo estoy viendo desde este lado, pues es una anamorfosis, entonces seguro que es una elipse ahí, bueno, de control. Pero bueno, es igual, porque sea elipsoide o sea una figura parecida a la esfera, pues el efecto es el mismo. La línea separatriz de luz y sombra, ¿qué va a ser? Pues es lo que define la circunferencia o elipse de contacto del cono con esa figura, ¿no? Y luego tiene la sombra propia y luego la sombra que arroja, que en este caso vuelve a ser una circunferencia o elipse. Como está lateral, lo normal es que sea una elipse, ¿no? A no ser que el cono fuera cónico, etcétera, que fuera oblicuo, quiero decir, tendría que estuviera achatado. Si el cono elíptico, por ejemplo, pues produciría a lo mejor en cierto caso una circunferencia al hacerlo de forma oblicua, mientras que el cono circular recto, al contrario, al hacerlo de forma oblicua es cuando produce la elipse.
Bueno, pero eso ya serían cuestiones geométricas para calcular. En principio nos quedamos con esto, ¿no? Luz puntual y luz distante. Entonces, una vez ya que sabemos esto, entonces si empezamos a dibujar figuras, siempre tendremos que especificar si la luz es solar, o lo que es lo mismo, es distante, o bien vamos a hacer los dibujos con luz puntual, ¿no? Cojamos un objeto, por ejemplo un prisma. Entonces tenemos el prisma, marcamos por ejemplo luz distante para este prisma, vamos a colocarlo según esta orientación. Fijaros que a nivel de boceto siempre dibujamos en asonometría. La sonometría mantiene el paralelismo de las líneas, que lo son en realidad, ¿vale? Pero si lo hiciera en cónica, estoy complicando las cosas, ¿no? Entonces, a nivel de boceto, siempre vamos a trabajar, sí, de esta manera, con líneas paralelas como invariables en proyección, ¿no? O sea que la figura en el espacio tiene líneas paralelas y, por tanto, en su perspectiva también aparecen paralelas, ¿vale? Marcamos las discontinuas. Y vamos a coger ese mismo prisma u otro y le vamos a aplicar, en vez de luz distante como esta, pues una luz puntual, una luz que esté perfectamente definida, pues aquí físicamente, en un cuarto, una bombilla, etcétera, ¿vale? Una linterna, ¿no? Entonces hacemos otro prisma, vamos a cogerlo más o menos con la misma orientación, entonces hacemos las líneas de la figura, ya no hacemos las discontinuas. Bueno, vamos a hacerlas así queda más claro. Y tenemos un punto de luz externo, ¿no? Que hay que definir con toda precisión dónde está, si no, el cálculo pues no se puede hacer preciso, ¿vale? Entonces tenemos esas dos figuras en asonometría, en una asonometría ortogonal, y vamos a calcular sus sombras, ¿vale? Bueno, pues en el dibujo espacial, que sería una representación espacial del dibujo, lo que necesitamos es la dirección del rayo, y esto queda indefinido, ¿no? Porque para esta proyección existen muchas líneas, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, marco la proyección por el suelo, entonces ya queda perfectamente definido, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy haciendo realmente el plano que está definido por esta recta y por su proyección en el suelo. Entonces ya puedo decir, por el suelo tiene esta proyección, entonces la sombra de una vertical será esta, de esta vertical será esta, de esta vertical será esta. Fijaros que aquí todas son paralelas a la línea A, ¿vale? A esta línea estoy haciendo paralelas, se ven, ¿no? Vale. Mientras que ahora tenemos los rayos que, donde termina la figura, aquí empezará el último rayo, con lo cual aquí es donde va a haber la separación de sombra y luz. Entonces hago la dirección del rayo, voy a darle aquí la letra R, por ejemplo, y hago esa dirección. Corta aquí. Por tanto, ya sé que la sombra de este segmento, por apoyarse en un plano paralelo, pues va a ser una línea paralela, ¿vale? Y la sombra de esto, por ser paralelo a esto, también al plano donde se apoya, también va a ser paralelo. O sea que no es necesario que lo haga en todos los puntos, ¿vale? Vale, con que lo haga en este y haga paralelas, ya que esto sería como el desplazamiento de esta figura superior, ¿no? Lo que se llama una identidad, una traslación de esa figura, una homotopia afín también matemáticamente, ¿vale? Bueno, pues tenemos ya que esa figura proyecta esa sombra, que el rayo este está en el espacio, o sea, esto no se sombrea, entonces puedo hacerlo discontinuo, ¿no? Y por tanto ya sé que, por un lado, este objeto tiene una sombra propia, que será esta, y por otro lado tiene pues una sombra que arroja sobre el suelo, en este caso el plano horizontal, donde se apoya, ¿vale? Aquí tenemos otra cara con sombra. Ahora podríamos empezar también a incorporar temas como las reflexiones, pero bueno, como aquí se ve bastante mal cuando lo vemos en papel, la reflexión de este objeto tendría su reflexión por aquí abajo, etcétera, ¿no? Y por aquí, pero ya digo, no lo vamos a ver ahora. Entonces, sombreo también lo que sería sombra que proyecta sobre el suelo, se llama arrojada, no porque sea roja, sino porque la arroja sobre el suelo, ¿vale? Y esa sería una sombra de un objeto con luz distante, ¿vale? Bueno, se entiende, ¿no? Vamos a ver ahora el caso de luz puntual, y para eso cogemos este objeto, imaginamos que el objeto, por ejemplo, que va a proyectar la luz está aquí arriba, y como aquí me queda algo lejos, voy a quitar este detalle de aquí, voy a poner el punto de luz más alejado, ¿vale? Entonces, fijaros, el punto de luz cae sobre esta vertical y necesitamos, si bien aquí necesitábamos el rayo y su proyección sobre el suelo, que definían ese plano vertical, pues aquí necesitamos la proyección del punto de luz y el punto de luz. Vamos a colocarlo aquí, como si fuera, por ejemplo, un foco. ¿Vale? De acuerdo. Ahí estaría el punto de luz. ¿Vale? Entonces tenemos el punto de luz que llamaré punto L y su proyección sobre el suelo, L'. ¿Vale? Bueno, pues hecha ya esta aclaración, pues podemos
directamente hacer el cálculo de ese objeto, tal y como quedaría, ¿no? A ver, que lo pongo aquí centrado. Bueno, pues ¿cómo quedaría entonces la sombra de ese objeto? Bueno, pues lo que hacemos es alinear siempre, vamos a alinear siempre el punto de luz con cada uno de estos puntos, ¿vale? Mientras que la proyección de cada uno de estos puntos, que es este punto, este y este, pues vamos a unirlo con este, ¿vale? O sea que tendría el punto que está en el suelo lo uno con los del suelo y los puntos del espacio con el del espacio, así de simple, ¿vale? Entonces, para que se vea más claro, vamos a hacerlo así. El punto siempre que está apoyado en el suelo, que es la proyección del punto de luz, lo alineo con estos, con este, con este, ¿vale? Mientras que el punto de luz que está en el espacio, pues lo alineo con estos del espacio, ¿vale? Este no hace falta hacerlo porque también podríamos hacer este, pero bueno, cae dentro de la figura, no lo necesitamos, ¿vale? Bueno, entonces haciendo esa alineación, vamos a hacerlo en otro color, entonces cojo este punto con este, hago esta línea y viene por aquí, ¿vale? Haciendo otra vez este punto con este, los dos del suelo, viene por aquí, así, ¿no? Fijaros como aquí crece, ¿no? Y cuanto más me acerque la luz, más va a crecer, ¿no? Cuanto más me aleje, tiende a parecerse a esto, ¿de acuerdo? ¿Lo entendéis, no? O sea que si me voy acercando cada vez más, esto se va haciendo más grande, ¿no? Entonces lo mismo, alineo este punto con este y viene por aquí. Bueno, por último, fijaros que el punto de luz es este, entonces el rayo de luz viene por aquí, sombrea este punto y hace que la sombra de esta línea sea esta, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahora ya no haría falta calcular más. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. De repente un cuadrado se va a expandir sobre el suelo, se proyecta sobre el suelo, ¿no? Y estas dos formas, pues digamos que es como una pirámide con dos secciones paralelas. Por lo tanto, la figura que sale aquí es idéntica de forma que tenga distinto tamaño, ¿no? En geometría se llama semejanza, ¿vale? Bueno, pues por este punto hago una paralela a esta y por este punto hago una paralela a este. Ya tengo ahí la sombra del objeto y sale por allí detrás hasta aquí, ¿no? O sea que tengo ahí la sombra del objeto, ¿vale? Y si alineo este punto con este, pues estará también alineado con este, lo mismo el de atrás con este y con el punto de luz, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sombra que proyecta sobre el suelo. Esta sería la sombra propia del objeto, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí hay una cosa interesante y es cuando utilizamos en perspectiva cónica la luz solar, que es la más usual por la calle, a no ser que sea de noche y una bombilla, un alumbrado, una farola alumbre una calle, entonces es este caso, ¿no? Pero cuando hagamos las perspectivas y utilicemos la luz solar, estas líneas son paralelas y en perspectiva, ¿qué pasa con las paralelas? Van a ir a un mismo punto, ¿lo entendéis, no? Bueno, pues según eso vamos a ver ese ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría cuando sombreo de manera que en vez de coger un punto de luz, pues lo que voy a hacer es coger la luz solar, ¿no? Entonces, tengo ahí, vamos a marcar, por ejemplo, la perspectiva de un objeto, imaginemos este, tenemos aquí la perspectiva de un prisma, entonces hago las líneas de la perspectiva y marco aquí el final estas dos líneas. Bueno, tenemos aquí ya el prisma, ¿vale? Marco bien las líneas para que quede perfectamente definido. Bueno, pues fijaros que en esa perspectiva de ese prisma, con sus fugas, ahora tenemos aquí el horizonte y estas tres líneas, si os fijáis, son paralelas, por lo tanto irán a un mismo punto, o sea que estas irán concurrentes hacia un punto y como son líneas que están en el plano horizontal irán al horizonte, ¿vale? Se ve, ¿no? Bueno, pues ya puedo hacer la línea esta de atrás, por ejemplo, que viene por aquí hacia allá. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, que vengan hacia este punto. Aquí tengo una, aquí tengo otra y aquí tengo la tercera. Bueno, las tres deben ir hacia el mismo punto de fuga. ¿Por qué? Porque como veis aquí son paralelas, ¿no? Van al mismo punto de fuga. Bueno, y por último tenemos estos tres rayos que voy a colocar aquí en paralelo, este y este, que también son paralelos, ¿no? ¿Lo veis, no? Entonces, como son paralelos, aunque están en el espacio, van al mismo punto de fuga. Y como esta línea y esta pertenecen a un mismo plano, pues, y ese plano es vertical, pues necesariamente la fuga de esas líneas estará sobre esta vertical, ¿vale?
Eso quiere decir que si, luego lo calcularemos, el punto exacto, etc. Eso quiere decir que si, por ejemplo, viene a parar aquí, vamos a ponerlo más o menos por aquí, vale. Bueno, pues todos los rayos van hacia ese mismo punto y el de atrás también, ¿no? Digamos, los rayos fugan siempre a un punto que está sobre esta vertical, ¿no? Lógicamente esto no pasa en cuadros inclinados, en otro tipo de perspectivas, ¿no? O también en perspectiva de 3 puntos de fuga y bueno, muchas variedades, ¿no? Pero ya entraremos. Entonces, fijaros que hacemos lo mismo, la intersección de esta línea con su proyección, la intersección de esta línea con su proyección nos genera aquí un punto de sombra, ¿no? Eso quiere decir que la sombra de esta línea pues será esta. Y ahora esta línea, si os fijáis, esta línea pues podría ser su sombra esta, ¿no? Bueno, pues como fuga hacia aquí, pues necesariamente también su sombra fugará hacia ahí. Y fijaros que corta aquí en este punto, ¿no? Y por último, como esta fuga hacia este punto, y aquí tenemos la sombra de este punto, pues esta línea también fugará hacia ese punto, ¿no? O sea que en realidad en cuestión de sombras siempre aquí se mantienen todas las leyes de la perspectiva, ¿vale? Si no, vamos, sería una estafa, ¿no? Todas las leyes deben ser invariables, ¿no? Para esta perspectiva cónica, ¿no? Y todas las paralelas concurren en un punto, las horizontales hacia ahí y las espaciales hacia un punto que queda sobre la vertical. ¿Por qué? Porque estos son planos verticales, esto es un plano vertical que contiene a las dos líneas. Entonces, necesariamente, la fuga de esta línea y la fuga de esta línea están sobre una línea de desvanecimiento vertical, o límite, o de horizonte mismo, ¿no? Bueno, pues esa sería la sombra del objeto. Fijaros que viene por aquí detrás, ¿no? Y se proyecta aquí. Eso quiere decir que la sombra que proyecta sobre el suelo es esta. Y todos los rayos van a ir a un punto. Esto es lo que se va a llamar la altitud del Sol, o sea, el ángulo de inclinación de los rayos respecto al plano horizontal, ¿no? Vale. Mientras que el azimut será el ángulo que forma pues esta línea, la línea del suelo con la línea del objeto, ¿no? O sea, la línea de sombra con la línea del objeto, ¿no? Pero bueno, eso también lo veremos. En principio nos quedamos con este detalle, ¿no? Entonces, si ahora viéramos ya para concluir un caso donde trazamos con luz puntual, entonces ya nos olvidamos de que estamos en cónica. Imaginaros un conjunto de señores que están delante de una farola en una calle. Entonces, esta es la calle, este es el horizonte, este es el punto de luz, ¿no? Y ahora de repente aquí hay un señor, ¿no? Fijaos que este es el señor. Bueno, ¿cuál es la sombra de este señor? Pues hacemos lo mismo que hacemos aquí y en todas partes, ¿no? Alineamos este punto con su base y este punto con el punto de luz. La sombra del señor es este, ¿no? Si hay otro señor aquí, vamos a ver que más o menos, pues bueno, si está, vamos a ponerlo aquí. Entonces, tendrá esta altura, un señor que tenga la misma altura, algo más cabezón, pero bueno, ahí lo veis, ¿no? Fijaros que, lógicamente, si tiene esto alineado, tiene la misma altura. Bueno, pues lo mismo, alineamos esto con esto, pues la sombra del señor será esta. ¿Vale? Claro, esto hacerlo a mano, a ojo, a veces sale mal. En cambio, geométricamente esto sale bordado, ¿no? Esto es matemática pura, ¿no? De hecho, por la sombra se pueden calcular distancias, ángulos, se puede calcular de todo. Vamos a hacer otro señor aquí. Y ya concluimos, aquí está ahí más lejos que los dos. Entonces alineamos este punto con este y este con su cabeza y ahí tenemos la sombra del señor será esta. Bueno, pues fijaros la diferencia entre la luz de tipo puntual, como es esta, y la luz de tipo solar. ¿Vale? Si los señores estuvieran sombreados de manera que fuera luz solar, pues pasaría lo siguiente. Y lo vemos aquí abajo. O como cuando vemos las farolas, ¿no? Entonces vemos de repente un conjunto de farolas en perspectiva, y aquí está la primera, o por ejemplo árboles, ¿no? Claro, cuanto más se acercan, pues también se va incrementando la distancia, ¿no? Bueno, pues fijaros que allí van todas las sombras hacia un punto. Entonces el Sol, por ejemplo, está aquí. Entonces fijaros que lo que hacemos es lo mismo. Este punto lo alineamos y aquí tenemos ya la sombra de este árbol. Este punto lo alineamos, o sea que hacemos lo mismo que con la luz puntual, pero esto va a fugar hacia aquí, ¿no? O sea que los árboles estos están proyectando su sombra de manera que aquí tiene la sombra de un árbol, la sombra de otro. Alineamos con esto, aquí está la sombra del siguiente. Alineamos con esto y ahí de abajo quedaría la sombra del último. Pero fijaros que es
exactamente lo mismo como si fuera luz puntual, ¿no? Porque estamos alineando el punto de luz con lo que es todo esto de los árboles, ¿no? Entonces alineamos esto con cada uno de los puntos. Entonces va proyectando aquí la sombra y como esta línea es paralela a su sombra, pues todos están alineados hacia la misma de fuga, hacia el mismo punto de fuga, ¿vale? Entonces aquí tendríamos los árboles que proyectan su sombra hacia aquí, ¿no? Entonces este que está aquí lo proyectaría por aquí, alineados todos con la proyección del punto solar sobre el horizonte, ¿vale? En este caso el sol está delante del observador, hay veces que está... A ver, esto está saliendo fuera. Hay veces que está pues detrás del observador, entonces no lo vemos, pero lo podemos calcular igual, ¿vale? Bueno, pues eso sería... Como veis, hacemos lo mismo, porque aquí estamos considerando este punto de luz y su proyección. La diferencia es que en la luz solar ese punto está sobre el horizonte, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues vais a practicar ahora cosas de estas.